Estamos aquí en los estudios de Mañanas Informativas en UC Noticias con el doctor Edgar Villanueva, quien ha sido alcalde y excongresista, además, por Andahuaylas. Señor Villanueva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Pedro. Pero antes de hablar en el tema político, lo que se viene dentro de Apurímac y en el contexto nacional, le quiero preguntar, pedir su opinión además sobre la muerte de esas dos niñas, terrible tragedia. ¿Qué es lo que puede expresar usted sobre esta situación que pasó con estas menores allí en Andahuaylas? Por este exmilitar que terminó abusando sexualmente de ellas y posteriormente matándolas. Bueno, en verdad es una terrible tragedia para la familia, que extenderle nuestro sentido pésame, y lo hemos hecho públicamente también. Dos niñas de 11 y 10 años respectivamente desaparecieron hace aproximadamente 18 días. Los padres denunciaron este hecho. Uno de los padres llevó incluso un video en el que se veía a una de las niñas perseguida por este delincuente y luego subida a un taxi. Las denuncias fueron hechas en su tiempo, en su oportunidad, con este tipo de indicios, de pruebas, y lamentablemente, hay que decirlo acá, la policía no actuó de acuerdo a sus protocolos. Los padres han dicho, incluso a la ministra que ha estado el día lunes en Andahuaylas, a la ministra de la Mujer, que les pidieron gasolina, que dijeron que no tenían personal, que no podían entrar en operación debido a estas circunstancias. Es decir, el protocolo, de acuerdo a ley, es que cuando suceden estas cosas, y lo ha dicho el ministro del Interior ayer, se activan todas las alarmas. Claro. Y todo se concentra en la búsqueda de los niños, cuando hay este tipo de desapariciones. ¿Por qué? Porque hay una ley que precisamente precisa ese tipo de acciones. La ley de niño y adolescente protege como prioridad a los niños. Y hay esa ley que, por ejemplo, cuando se desaparece un menor, una persona, que permite activar ese protocolo de manera inmediata, no esperar 24 horas. Así es. Es lo que se conoce como la ley Brunito. Así es, pero que desgraciadamente no ha sido activado en ese momento. No ha sido activado y es más, se ha actuado con enorme negligencia. Allí hay responsabilidades. Pero alguna sanción tiene que haber contra ese personal policial de ese instante. Recién el día de ayer el ministro del Interior, y lo digo recién, seguramente con el informe que recibió de la ministra de la Mujer que ha estado en Andahuaylas, ha dicho que va a haber una reorganización policial. Es saludable eso. Porque hay que establecer ahí responsabilidades. ¿Reorganización sin sanción? Un momentito. Tiene que haber una investigación, lo ha dicho el ministro, y esto se ha exigido. El día lunes yo salí en Integración Regional, que es un medio de comunicación de Andahuaylas precisamente, exigiendo que esté el ministro del Interior, no solo la ministra de la Mujer, porque acá se había roto todo tipo de protocolos. Y este es un tema de inseguridad en Andahuaylas, porque mire usted, el mes de febrero también una niña de 9 años fue violada y asesinada en Andahuaylas. O sea, no era un tema, ¿no es cierto?, de sorpresa, una novedad, no, ya había sucedido. No, y 3 meses, mire, se ha demorado para investigar y hasta ahora no hay nada. Pero además, la última información que proviene de Andahuaylas precisamente es la desaparición de un menor de 12 años actualmente. Así es. En estos instantes hay otro menor desaparecido de 12 años que la policía está preocupada. ¿Qué es lo que podría estar pasando con esas situaciones en esas partes del país? Pero lo que sucede, mi estimado amigo, es que el sistema no está funcionando. Y no está funcionando tampoco la Fiscalía, hay que decirlo, porque ante la desaparición de los niños, también la Fiscalía, como titular de la acción penal, tiene que tomar las previsiones respectivas y tiene que activar también su actuar. Entonces, acá es un problema del sistema. Y cuando no funciona el sistema, hay pues obviamente una repulsa del pueblo. El pueblo se ha levantado no solo contra el hecho o pidiendo que le entregaran al asesino sino en realidad en repudio, porque 10 días se había demorado la policía y no había encontrado. Y lo más grave, hay que decirlo, ¿no? El padre de la menor, con su perro, fue a buscar y encontró el cadáver. Imagínense hasta qué grado ha llegado. Es decir, uno tiene que hacerse justicia. ¿La policía no está para cuidarnos a nosotros? Por supuesto, la policía es para protegernos. Entonces, esta situación es gravísima. Y vuelvo a repetir, si bien el tema de fondo es un tema en este país de educación, es un tema que tiene que ver con el sistema, etcétera, que hay que cambiar muchas cosas, que hay que defender a la mujer, que se ha avanzado desde el punto de vista legislativo, no aterriza.
hay que hacer aterrizar, hay que generar mecanismos en provincias, en distritos para la seguridad de nuestros niños. Pero hay un tema también de descontento social en provincias, en el interior del país, como en la situación que, por ejemplo, pasan los de tema de Fuerabamba, en el tema de la minera, donde el próximo 30 se va a conocer, 30 de mayo, se va a ver esta audiencia a solicitud del fiscal de Bancay, Jafet Velázquez, para dictar comparecencia al líder comunero de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y además a los abogados en torno al caso de los Chabelos. Esta situación, ¿cómo se viene registrando en su región? Bueno, el señor Rojas tiene su abogado específico para el tema. Yo veo los temas en términos de apoyo legal, los temas más sociales. Sin embargo, puedo decir lo siguiente. Es verdad, al señor Rojas se le está convocando, ¿no?, y se le está dando a premios. Dentro del marco jurídico, el señor Rojas y su abogado tienen que defenderse respecto a eso. Es obvio que el proceso va a seguir. El que le hayan dado libertad al señor Rojas no supone que no siga el proceso. Claro. Ahora, esto está vinculado a estos señores, a los llamados chabelos, sí está vinculado. Habrá que establecer quién tiene responsabilidad realmente en él, porque se habla de extorsión, es un delito muy grave. Lo otro ya son los temas sociales. Pero extorsión muchas veces, bueno, no muchas veces, en este caso extorsión lo están poniendo en el contexto de la reunión que tienen los abogados, que siempre hay en cada comunidad indígena, nativa o campesina, cuando tienen que reclamar un derecho. Y ellos en asamblea terminan acordando finalmente el monto que podrían pactar con la empresa concesionaria minera, de la petrolera, sea cual sea el rubro económico, para que entre un proceso de negociación. ¿No se podría tomar como tal ese escenario de asamblea, de conversa, y no un contexto de extorsión? Yo creo que eso sería injusto. No es esa la motivación principal. Yo he leído el dictamen el auto del fiscal para la detención precisamente, y uno de los elementos fundamentales no es realmente las asambleas, es el tema de las conversaciones, las órdenes que dan estos llamados chabelos a las comunidades y a las que los motivan para tomar las carreteras. Es ahí donde vendría el tema del chantaje. ¿Por qué? Es ahí donde tendrían los chabelos la responsabilidad sobre las decisiones tomadas por la población. Así es. Y habría que ver si hay responsabilidad del comunero, en este caso el presidente de la comunidad, que estaba sujeto a lo que le decían los abogados. Porque hay que entender la situación histórica, la situación cultural de nuestros pueblos, ¿no? Los comuneros no conocen las leyes, no conocen las normas, no por eso se les exime responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que eso atenúa su responsabilidad en función del que sí conoce. En este caso, los señores Chávez conocen perfectamente la ley y sabiendo eso, ordenaban, según la versión y según las conversaciones, según las grabaciones, ordenaban que se invadiera, ¿no es cierto?, la vía y se obstaculizara creando direccionaban la protesta según los criterios que ellos podían establecer para beneficio económico. Ese es el tema. Y el otro tema, y es el tema social y el tema económico, ¿no? Ahora hay una reunión el día 20, ¿no?, entre la comunidad, la empresa, con intermediación del Estado, para ver el tema Ya el tema de Fuerabamba está felizmente siendo resuelto. Claro. Ojalá que este 20 se resuelva. ¿Sabe por qué hay que salir de ese foco? Porque hay un tema provincial y hay un tema regional pendiente. Mire, tenemos un tema, por ejemplo, que es crucial. El tema del asfaltado. Está pendiente. Hay que discutir, ¿es asfaltado o es tren? ¿O son las dos cosas? Nosotros hemos planteado hace muchísimos años la necesidad de un tren. La vía ferroviaria es la mejor alternativa para Purímac. Ya hay un estudio del MTC, ya encargado por 32 millones de soles que cuesta al Estado, un estudio de la carretera que va del tren que va de Andahuaylas a Marcona. Hay que integrar eso a Cusco, hay que integrar eso a Cotabambas, y eso se tiene que discutir. O sea, los temas de fondo, hay una inversión propuesta por el gobierno, asumida por el gobierno, de 2.800 millones de soles para Cotabambas. Esos temas de fondo hay que discutir y ojalá este tema de Fuerabamba ya se resuelva. Pero lamentablemente no va a ser resuelto así nomás porque queda la incertidumbre. ¿Por qué si las acusaciones e imputaciones sobre los chabelos es sumamente grave? La pregunta es, ¿por qué lo han dejado en libertad? ¿Estrategia política para que pueda apaciguar los ánimos de la población en protesta? ¿O en verdad es débil la acusación fiscal que no lo pueden retener más tras una prisión? Sería grave si fuera lo anterior. O sea, en el sentido de que en realidad estos señores habrían salido por alguna motivación política. Eso sería muy grave. Pero hay que señalar lo siguiente. El fiscal ha formulado su denuncia y el juez la ha acogido.
y han estado detenidos con esos argumentos del fiscal. ¿Cuál es la razón, la motivación por la cual los señores dan libertad? Es una situación que no tiene mayor explicación y sustento, es sumamente grave. Mire, extorsión no es un delito simple. Si usted me pinta en la condición como se dieron los hechos en el contexto de manipulación de la comunidad local de Fuerabamba, entonces si uno se pregunta, estos patas tendrían que estar hasta las rejas. Si no claro, y esto tendría que explicar pues, el Poder Judicial, ¿no? ¿Cuál ha sido la motivación central para dejar en libertad? Ahora, les han dejado con restricciones, ¿ah? Bastante fuertes. Claro, pero... Estar en Abancay, no moverse de ahí, pero si tienes una especie de organización criminal que está extorsionando a una actividad económica estratégica del país, no lo puedes dejar en libertad. Todos cuestionamos eso, porque todas las resoluciones judiciales son para cuestionar, si es que tenemos que cuestionar. Yo también me he quedado absolutamente sorprendido con esa resolución. Pero en fin, hay que acatar las resoluciones judiciales, hay que respetarlas. Entiendo que ha habido una apelación, en este caso del Estado, para que pueda, ¿no es cierto?, la segunda instancia resolver esto. Veremos qué sucede, ¿no? Veremos qué sucede. Bien. Pero ese es un tema gravísimo que hay que resolver. Y hay que resolver en realidad en función también del desarrollo de Apurímac. Bueno, y que el Estado también, el Ejecutivo también cumpla con su parte del beneficio. Sí, porque hace 18 años no cumple con nada. Esa es la verdad. Bien, señor Villanueva, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Mario.